Ok. Bien. Nuevamente con todo, chicos, buenas tardes. ¿Sí? Vamos a empezar entonces, pues, nuestra clase del día de hoy, ¿no? Hablando de las reformas borbónicas, ¿no? Te lo había dicho ya, un comentario cortísimo, pequeñito, ¿no? Que esta era, pues, una parte de la nobleza, ¿no? Española, ¿no? Los españoles, obviamente, la corona trata de, a través de otra dinastía, ¿no? De los Borbones que vienen de Francia, ¿no? Cambiar, ¿no? Un poco la estructura que había tenido cuando, pues, conquistó, bueno, el Perú, ¿sí? Pero, ¿a qué nos lleva esta palabra, por ejemplo, la palabra reforma? ¿Qué cosa quiere decir la palabra reforma? ¿Ah? Yo creo que ustedes tienen una idea ya, ¿no? De lo que quiere decir la palabra reforma. A ver, ¿alguien que manifieste la idea? ¿Ah? Bien. ¿Hay alguien que pueda opinar? Chicos, por favor, con toda confianza. Si no sabes, estamos para aprender todos acá. No hay ningún problema. ¿Sí? Buenas tardes, profesora Arana. ¡Caramba, Celina, apareciste! Yo te hacía almorzando ahorita. No, profesor, ya almorcé. Ahora Me almuerzo parece un muy poquito. bien. Bien. Entonces estás con pilas ahí, bien bacán, ¿sí? Sí. Había ¿Usted ya dicho, almorzó? ya, había dicho Celina, a ver quién tiene una idea acerca de la palabra reforma. ¿Qué idea tienen acerca de la palabra reforma? Cambio. Cambio. ¿Algo nuevo? ¿Algo nuevo? Algo ¿Mejorar nuevo. una cosa? Mejora una cosa. Ajá. Claro, mejorar algo. Muy bien, ve que la tenían ahí guardadita y no querían hablar. Si ustedes saben, ¿no? Claro, cuando se habla, chicos, muy bien, su aporte. Cuando se habla, pues, de la palabra reforma, o sea, quiere decir cambio, ¿no? Se va a cambiar algo, se va a reestructurar, ¿no? Reforma, o sea, reformar, reestructurar, cambiar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, basándonos en esto, ¿no? Justamente las reformas borbónicas, ¿no? Van a ser de la siguiente manera. Fueron una serie de cambios en la política colonial, ¿no? En el ámbito administrativo, económico, fiscal y religioso, aplicado por la nueva casa dinástica de los Borbones, ¿no? Que venían de Francia, con la finalidad de fortalecer el poder de la corona española, incrementar los recursos económicos de la corona y recuperar, pues, el control de las colonias americanas, ¿no? Fue iniciada por el Borbón Felipe V, pero fue Carlos III quien ejecutó la mayor cantidad de reformas sobre todo América, ¿no? Sobre todo en América, sobre todo acá en el Perú, ¿no? ¿Sí? Ahí está la fotito, pues, de el amigo, ¿no? Carlos III, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en Europa, ¿no? Porque algo ocurría en Europa, ¿no? Algo ocurría en Europa y que obviamente, ¿no? Obviamente hace, pues, de que esto, ¿no? Esto traiga consecuencias, ¿no? En el acontecer, ¿verdad? En el contexto europeo,
en el siglo XVIII, las reformas deben entenderse en el marco de la reestructuración del Imperio Español con miras a poder alcanzar una posición menos marginal en el contexto europeo, que luego, ¿no?, de haber sido pues la primera potencia 2 siglos atrás, se veía relegada cada vez más por otras nuevas potencias, ¿no? El capitalismo mercantil pasaba por una transición a capitalismo industrial en los países europeos, entre ellos Inglaterra, ¿no? Inglaterra tuvo una gran hegemonía, un gran esplendor, ¿no? También Francia y Holanda, los cuales requerían pues de materias primas monopolizadas por España, que no transformaba dichas materias primas, ¿no? Sobre todo en América, ¿sí? Ahora, la práctica del despotismo ilustrado por los Borbones, ¿no? Esto fue muy notorio, ¿no? La práctica del despotismo ilustrado por los Borbones. El régimen político más extendido en el siglo XVIII recibió pues el nombre de despotismo ilustrado, que se puede definir como la utilización de la ideología ilustrada, pero esto era por parte pues de los reyes para mantener su absolutismo, ¿no? Los reyes del despotismo ilustrado tomaron de la ilustración lo que les convino y apoyándose en ella, introdujeron pues en sus estados una serie de reformas y mejoras importantes, ¿no? El representante en España, ¿no?, del despotismo ilustrado fue Carlos III, ¿no? Carlos III. Esto se elaboró, pues, ¿no?, como un proceso. ¿Por qué? Porque, o sea, tú sabes que todo cambio no se va a dar pues, de un momento a otro. En ese proceso, por partes, etapas, etcétera, ¿no? Entonces acá se va a dar pues lo que es la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Dentro del inicio del proceso. La Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1713. El último rey de España de la Casa de los Habsburgo, ¿no?, Carlos II, el hechizado, debido pues a su esterilidad y enfermedad que no podía tener hijos y no pudo dejar descendencia, durante los años previos a su muerte, que acaeció en noviembre del año 1700, la cuestión sucesoria se convirtió en un asunto internacional e hizo pues evidente que España constituía un botín tentador para las distintas potencias europeas. Se constituyeron 2 frentes. Un frente a cargo de Felipe V de Francia contra Carlos VI de Austria. Ambos reclamaban el trono por línea materna y van a tener como aliados a potencias como Inglaterra en el caso de Carlos VI. La guerra termina pues con el Tratado de Utrecht, ¿no?, en el año de 1703. Este tratado significó el triunfo de Inglaterra y de su política de equilibrio europeo, el ocaso de Francia como primera potencia y la ruina pues de la hegemonía española en Europa. Resultado: nuevo rey, Felipe V, de la dinastía borbónica de Francia, ¿no?, después de la Guerra de Sucesión Española. Nueva situación de España. La situación de España. En España, ¿no?, se va a dar pues la hiperinflación, ¿no? La hiperinflación. Va a haber una excesiva importación de manufacturas. También se va a dar la falta de una política proteccionista a las manufacturas españolas. Otra es la falta de control político, administrativo y económico efectivo en las colonias. Esto permitió el desarrollo económico y político de los criollos.
va a haber una excesiva burocratización de la administración colonial y corrupción, pues, en las altas esferas del poder, ¿no? En todas partes del mundo, pues, ha habido, ¿no?, corrupción, jóvenes, ¿no? No es solamente, por si acaso, acá que se manifiesta esto, ¿no? Situación de las colonias. Los criollos habían monopolizado la economía, la política y la educación en el virreinato durante los 2 primeros siglos. Va a haber un gran abuso y explotación de indios y esclavos, ¿no? Ahora, para ello, también, ¿no?, se van a dar las famosas reformas en América. Se inició con la visita general de Areche al virreinato peruano. El encargado de diseñar las reformas en América fue don José Gálvez, ¿no?, ministro de Indias de Carlos III. Antes de efectuar las reformas que pretendía llevar a cabo, se dispuso la realización de una visita general en el Perú. Para llevar a cabo la visita en el Perú, Gálvez eligió a don José Antonio de Areche, ¿no? Gálvez realizó una rigurosa y exitosa visita a México, y en el curso de ella tuvo ocasión de trabajar con Areche. En enero de 1782, Jorge Escobedo es nombrado visitador en sustitución de Areche. Él era un excelente administrador. Concluyó la visita, ¿no?, entre 1782 y 1788. O sea, fueron 6 años, ¿no?, que tuvo de visita. Las principales reformas que se van a dar acá. Bien, las principales reformas se van a dar en cuanto, ¿no?, a la parte territorial, a la parte administrativa, a la parte económica y a la parte religiosa. Territorial, administrativa, económica, religiosa. 4 principales reformas, jóvenes, 4 principales reformas: territorial, administrativa, económica y religiosa. La reforma territorial, ¿no? La reforma territorial, el nuevo mapa político, la creación del virreinato de Nueva Granada, la presencia de barcos de Inglaterra, Francia y Holanda, y el establecimiento de sus bases estratégicas en el Caribe. El desorden interno de la región de la Nueva Granada, así como el sistemático avance de los portugueses por la Amazonía. Decidieron muy pronto la división del virreinato peruano en 1717 para formar uno nuevo con sede en Santa Fe de Bogotá. ¿No? Este abarcaría Panamá, la Nueva Granada, hoy Colombia, la audiencia de Quito, incluyendo Guayaquil y los territorios amazónicos, como el territorio de Maynas, ¿no?, hasta la desembocadura del Amazonas, ¿no? Aquí, como puedes ver, no hay un mapita, ¿sí?, donde mira el mapa del Perú, que está en amarillo, ¿no? Hay la Comandancia General de Maynas, el Virreinato del Perú, Tarma, Huancavelica, Cusco, etcétera, ¿no? Trujillo, Lima, Huamanga, Arequipa, ¿sí? Y el resto, pues, de los virreinatos: Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, los dominios del Portugal, Virreinato del Río de la Plata, ¿no?, y Capitanía General de Chile, ¿sí? Ahí está, ¿no?
Posteriormente se va a dar, pues, ¿no?, la Real Cédula de 1802, donde se creó, pues, el Obispado de Maynas, cuyas misiones volvían a depender del Perú, proveniente, pues, de los franciscanos de Santa Rosa de Ocopa. Asimismo, se reintegró Maynas al Perú. Finalmente, la Real Cédula de 1803 dispuso la reintegración de Guayaquil al Perú, ¿no? La creación del Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires, en Argentina, había ido cobrando, pues, importancia en el siglo XVIII, con el cambio de ruta de los barcos del comercio español y la navegación de barcos extranjeros ilegales. La creación del Virreinato del Río de la Plata obedeció, ¿no? Obedeció, espérate, voy a poner. Obedeció entonces, ¿no?, también a la necesidad, pues, de defensa, protección y control, esta vez de las costas del Atlántico y el paso, pues, hacia el Pacífico, ¿no? La corona, o sea, se sobreentiende, ¿no?, la corona española, dispuso que el Alto Perú, ¿no?, y la mina de Potosí, que estaban en Bolivia, ¿ah?, ¿sí? Entonces, y la mina de Potosí con él se integrarán, pues, al nuevo virreinato, al igual que las provincias de Puno, Lampa, Carabaya y Azángaro. Nuevamente se levantaron, pues, las voces de los virreyes del Perú y otros funcionarios y autoridades contra esta disposición. No estaban de acuerdo, ¿no? Ahora, la intensa relación geográfica y poblacional del sur del Perú, o sea, el Bajo Perú, desde tiempos prehispánicos con el Alto Perú, hoy Bolivia, significaba, pues, un constante tráfico de gente y de mercaderías a lo largo de una antigua red que llegaba hasta Tucumán. La gran rebelión de Túpac Amaru, ¿no?, la gran rebelión de Túpac Amaru II en 1780, mostró claramente lo irreal de esta separación, ¿no? Ahora, desde el Cusco, el levantamiento corrió rápidamente al sur y al Alto Perú, y su represión no pudo venir de Buenos Aires, sino de Lima, desde donde el virrey supo ver el peligro y enviar tropas, ¿no? En 1796, las provincias de Puno fueron reintegradas al Perú, ¿no? También se van a formar, ¿no?, las famosas capitanías e intendencias. Posteriormente se consolidaron las capitanías generales de Venezuela en 1777 y la Capitanía General de Chile en 1798. La primera, separada de la Nueva Granada, y la segunda, separada del Virreinato del Perú, ¿no? También se crearon intendencias dirigidas por los intendentes, encargados, pues, ¿no?, de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y religión, alcanzaron una autonomía que socavó la autoridad de los virreyes, ¿no? O sea, casi prácticamente anuló la autoridad que tenían los virreyes en esta parte de América. Las reformas borbónicas, parte 2. Aquí se van a dar, pues, las famosas reformas administrativas, ¿no? Se va a dar la creación de las intendencias dentro de la política de ordenamiento de los Borbones. La variedad de divisiones internas, diferentes en nombres, funciones y extensión, surgidas, pues, de circunstancias históricas, coyunturales
y privilegios. Se contraponía al modelo francés vigente desde hace varios años, no al de las intendencias. El intendente era un funcionario nombrado y con sueldo, y cuyas funciones y obligaciones duraban por un tiempo limitado. Asimismo, tenía responsabilidades y atribuciones claramente definidas que facilitaban más estrictamente su control. La primera intendencia en América se fundó en Cuba, tan vulnerable a los ataques de piratas y corsarios y necesitada pues de una defensa efectiva. Luego pasaron a México y al resto de América. En Buenos Aires se les dio reglamento en 1782 y este fue aplicado al Perú, donde se establecieron en 1784, cuando cumplía sus funciones el visitador Jorge Escobedo. El virreinato se dividió entonces en 7 intendencias: Trujillo, Huamanga, Lima, Arequipa, Tarma, Huancavelica y Cusco, ¿no? A ellas se agregaron más tarde o posteriormente Puno, al ser devueltas pues sus provincias al Perú en 1790. Ahí están las intendencias, ¿no? Trujillo, Maynas, Tarma, Lima, Huancavelica, Cusco, Huamanga, Puno, Arequipa, ¿no? Ahí está. Ahí están las intendencias, ¿no? Ahí se puede ver mejor porque cada una tiene un colorcito diferente, ¿no? Ahora, las intendencias se dividían pues en subdelegaciones o partidos que sustituían a los antiguos y odiados corregidores de indios, ¿no? El hecho de que los nuevos subdelegados también tuvieran mayor control mejoró un tanto la situación, pero no llegó a solucionar todos los problemas de los indígenas, ¿no? En cuanto a la reforma económica de los Borbones, parte 2, ¿no? Durante la segunda mitad ya del siglo XVIII, los Borbones pusieron en práctica un conjunto de medidas económicas con el fin de terminar con los privilegios particulares y centralizar en la metrópoli los beneficios de las colonias. Los nuevos impuestos, el primer ensayo en material fiscal, fue llevado a cabo en 1765 con la publicación del decreto y Real Institución. Este consistía en suprimir la interminable lista de impuestos que amenazaba con asfixiar, ¿no?, el tráfico y sustituirla por un nuevo impuesto al valor del 6% sobre los productos españoles y 7% sobre los productos extranjeros. 3 fueron las finalidades perseguidas por este nuevo orden fiscal: intensificar el comercio, simplificar los trámites administrativos y ejercer la protección de las manufacturas españolas frente a la competencia extranjera. El comercio libre. En el Tratado de Utrecht, en 1713, fue Inglaterra quien ganó el derecho, ¿no? Fue Inglaterra, perdón, acá un ratito. Fue Inglaterra, ¿no?, quien ganó el derecho, ¿no?, a introducir 144,000 piezas de indias, como se llamaba a los esclavos negros, así como el navío de permiso, una embarcación ¿no? Un ratito.
una embarcación de 500 toneladas cargada de mercancías que acompañaría a las flotas españolas y que podría vender su carga libre de impuestos, ¿no? Un gran cambio se produjo en 1778 con la promulgación del Decreto de Libre Comercio, reglamento de aranceles para el comercio libre de España e Indias, con el objeto de obtener mayores beneficios por la vía fiscal. Se habilitaron 22 puertos americanos, los cuales se dividieron en mayores, ¿no? La Habana, Cartagena, Río de la Plata, Valparaíso, Concepción, Arica, El Callao y Guayaquil, y puertos menores, ¿no? Todos los comprendidos en Centroamérica y el Caribe. Los comerciantes limeños dejaron de tener el dominio comercial de todo el cono sur del virreinato peruano, y un nuevo grupo mercantil comenzó a surgir en zonas periféricas. Tal fue el caso pues, de los comerciantes del Río de la Plata, que dejaron de estar supeditados al control monopólico que se ejercía desde Lima. A pesar de su nombre, este reglamento no permitía el libre comercio con las potencias extranjeras, sino que mantenía la principal restricción, que era comerciar únicamente con España, ¿no? También se va a dar la reforma eclesiástica, ¿no? La reforma de la iglesia. Aquí se va a dar, pues, ¿no? Lo que es la expulsión de los jesuitas. A mediados del siglo XVIII, los jesuitas del Perú eran algo más de 500 y trabajaban en universidades, colegios, escuelas, misiones selváticas, parroquias rurales y reducciones, como la de Juli, no, bruscamente de la noche a la mañana, centenares de religiosos, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, fueron detenidos y luego deportados por vía marítima hacia Europa, ¿no? Causas de la expulsión de los jesuitas. Un rasgo característico de la Ilustración europea fue marcar la clara hegemonía del Estado en todos los órdenes de la vida social. Es por ello que la Compañía de Jesús, directamente vinculada con la Santa Sede y el Superior General, no eran bien vistas por Carlos III ni por sus inmediatos consejeros. En realidad, nunca se publicaron los argumentos del monarca español para la expulsión, ¿no? En su pragmática sanción de 1767 dice Carlos III que las razones de tal medida se las guarda en su real pecho. Los pretextos que se dieron consistían en la presunta rebeldía de los religiosos jesuitas de las colonias ante las modificaciones limítrofes que afectaban las misiones no guaraníes, ¿no? Situadas entre Brasil y Paraguay. La ejecución del destierro. La orden de Carlos III alcanzó en Hispanoamérica no solamente a los jesuitas del Perú, sino también a las de otros 5 provincias hispanoamericanas, como son pues las de Chile, Paraguay, México, Quito y Santa Fe de Bogotá, y también las Filipinas, ¿no? En total, fueron expulsados unos 2.300 miembros de la orden de los jesuitas. 2.300 miembros, ¿ah? Es bastante grande el número. El virrey Amat mantuvo rigurosamente el secreto, tal como se le exigía desde Madrid. Despachó pliegos lacrados a todas las unidades y misiones donde existían centros de jesuitas, conminando pues a las autoridades civiles a que procedieran, ¿no?, con el máximo de sigilo y celeridad al ejecutar las órdenes. La compañía
contaba con residencias o colegios en Lima, Arequipa, Bellavista, Cochabamba, Cusco, Chuquisaca, Huamanga, Huancavelica, Ica, Juli, La Paz, Pisco, Moquegua, Oruro, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Trujillo y las reducciones del Beni, ¿no? Hay algunas residencias que hasta ahora perduran, por si acaso, ¿eh? Hasta ahora están, ¿no? En la madrugada del 9 de septiembre de 1767, todos los domicilios fueron sorpresivamente allanados por tropas armadas. La primera expedición de destierro se verificó el 27 de octubre. Unos 250 jesuitas fueron trasladados al Callao. Se les asignó a bordo del Peruano, barco que zarpó hacia el sur, pues debía recoger en Valparaíso a los jesuitas de Chile, ¿no? Ahora, la travesía fue pesada, agobiante, inhumana, de desesperante lentitud. No pocos se enfermaron y murieron en el viaje. El 30 de abril de 1768 arribó el Peruano a Cádiz, ¿no? Pero como no podían quedarse en suelo español, fueron conducidos en otras naves a los estados pontificios. Entre los exiliados se hallaba el joven Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que se haría célebre por su carta a los españoles americanos, que fue el primer documento que plantea la licitud, ¿no?, y necesidad de la independencia. Tras la expulsión de los jesuitas, se nombró en Lima una junta de temporalidades para inventariar y administrar los bienes que habían dejado los jesuitas. También se fundó el Real Convictorio de San Carlos para suplir, ¿no?, el vacío educativo que se generó tras la expulsión de los jesuitas. El virrey Amat y Junyent. El virrey Amat y Junyent continuó la reconstrucción de Lima que inició el virrey conde de Superunda después del trágico terremoto de 1746. Su objetivo era convertir a la capital del Perú en una de las ciudades más hermosas y seguras de América. Los principales monumentos arquitectónicos ordenados por el virrey Amat tuvieron como modelo el estilo rococó, muy en boga en Francia del siglo XVIII. Entre las obras más destacadas tenemos la Plaza de Toros de Hacho, ¿no?, el Paso de Aguas, un Coliseo de Gallos, la Alameda de los Descalzos, el Real Convictorio de San Carlos, la Iglesia de las Nazarenas y las torres de la Iglesia de Santo Domingo. En el Callao se culminó la impresionante fortaleza del Real Felipe. La renovación urbana de Lima incluyó las construcciones de bellos cafés y nuevos hospitales. No se puede dejar de lado la famosa relación amorosa del sexagenario virrey Amat con la joven y bella actriz Micaela Villegas, con quien tuvo un hijo llamado Manuel Amat y Villegas. Este amor escandalizó Lima principalmente por el origen plebeyo de la muchacha, una mujer ilustrada y caritativa a quien las lenguas envidiosas le llamaban la Perricholi, ¿no? ¿Sí? Si tuvieran alguna pregunta, a ver, alguna pregunta, alguna duda. A ver, chicos. No, profesor. No, profe. Muy bien. Espero que vayan haciendo la práctica de la clase. Le iba a preguntar. Me quedo- ¿Vamos haciendo prácticas de clase o Sí. la